Buen día, bienvenidos nuevamente al podcast de Ingeniería Industrial. En esta ocasión tengo el gusto que nos acompañe el maestro Luis Jair Bautista Blanco. El maestro Luis Jair Bautista Blanco es ingeniero mecatrónico por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en Administración de la Tecnología. Funge como catedrático en esta institución, además de que es el responsable del Laboratorio de Cómputo de Mecatrónica en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es el coordinador del Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete. Maestro, un gusto que nos pueda acompañar y un gusto que podamos platicar acerca de los temas que nos gusta, que es el aprendizaje, la tecnología y el estudio a nivel superior y cómo los estudiantes, docentes, académicos y personas interesadas puedan obtener tips, información para su día a día y para sus tareas. Bienvenido. No, César, muchísimas gracias por la invitación y seguramente tendremos una plática bien interesante. Perfecto. Comenzaré por el principio. ¿Por qué usted se decidió a estudiar ingeniería en mecatrónica? ¿Qué le llevó a tomar esa decisión? Pues mira, inicialmente yo te diría que fue la ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Ok? Por ver todas estas cosas fantásticas, porque para mí a través de las películas yo veía cosas que no existían en el mundo, ¿no? Pero que me llamaba la atención el preguntarnos cómo las podíamos hacer posibles. Eso fue lo que me orilló hacia primero un área de ingeniería. Y posteriormente en mecatrónica, ver que estas cosas de la ciencia ficción no solamente eran herramientas de computación, no solamente era un componente mecánico, sino era la síntesis de esas distintas áreas de conocimiento, fue donde pude encontrar yo cabida perfectamente para poder estudiar esta carrera. Súper, entonces esa parte de la curiosidad que como ingenieros debemos de tener, como personas, aunque no seamos ingenieros, debemos de tener la curiosidad como ese acelerador que nos puede llevar a tomar decisiones. Posteriormente, tienes una maestría en Administración de la Tecnología. ¿Cómo defines Sí. la tecnología? ¿Cómo defino la tecnología? Como toda una serie de herramientas que nos van a permitir obtener una ganancia en distintas áreas. Puede ser una ganancia en tiempos, la mejora en hacer algo de una manera más rápida, una ganancia en esfuerzos, el que podamos nosotros obtener un mismo resultado con menos energía posible. Y gracias a todas estas herramientas tecnológicas, porque la tecnología mucho se asocia a la mejor como con los LEDs y con las comunicaciones, pero inclusive puede ser algo como una nueva manera de hacer una evaluación en un examen, eso también es algo tecnológico. Entonces, siempre que haya una mejora, siempre que haya una ganancia en tiempos, en recursos, en esfuerzo, en energía, podríamos estar refiriéndonos a la tecnología. Vivimos en una sociedad del conocimiento, globalización, industria 4.0, estamos completamente compartiendo datos a lo largo del tiempo. Puede resultar abrumador y eso en ocasiones las personas, los estudiantes o los profesionales lo toman como un desafío. ¿La tecnología es un desafío acoplarse a ella o es un desafío si no la sabemos utilizar? Es un desafío en las dos vertientes en las que pusiste y más allá, ¿sabes? Porque inclusive el desconocer la tecnología para nosotros representa un desafío en la forma en la cual nos movemos en el día a día, de tal forma que si conociéramos esta, podríamos tener una perspectiva diferente. Si nosotros, te voy a poner un ejemplo así muy trivial, ¿no? Si Ujú. nosotros no conociéramos la tecnología de movilidad, ¿cómo nos transportaríamos de un lugar a otro? Y llámale la tecnología de movilidad que quieras, desde el transporte público hasta nuevas formas de movilidad, como puede ser un patín eléctrico o algunas otras herramientas, ¿no? Entonces, si nosotros, inclusive por desconocimiento, no tenemos presente la tecnología, podríamos estar haciendo las cosas de una forma poco óptima a como podría ser al haber presentado la tecnología. Súper, Yair. Pero nos dedicamos a la educación y la educación, pues, quizás ha sido uno de los sectores que históricamente han permanecido estáticos ante tanta tecnología y pues sufrimos un fenómeno como fue el COVID que dejó, de acuerdo con datos de la UNESCO, a 1.200 millones de estudiantes en casa y tan solo en Latinoamérica, pues dejó a 160 millones de estudiantes sin prácticas, sin docentes, pero la tecnología fue nuestro salvavidas para ir a completando esa tarea tan importante. ¿Qué pasó en el COVID y cómo la tecnología nos ayudó?
¿Qué pasó en el COVID? Pues primero vino a sacudir mucho la tradición que comentas que tenía la educación, de tener que considerar que todo era presencial, todo es frente a una mesa, frente a un escritorio, en el salón de clases, todo es, y no me quiero ir hasta el nivel del GIS y el pizarrón verde, pero el pizarrón blanco y los plumones también Ay, tuvieron que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente cuando se presenta toda esta dinámica de repensar las formas de la educación ante la pandemia mundial, ¿cuál fue una de las primeras tecnologías que entró a apoyarnos para continuar con la comunicación? Todas estas plataformas, como la que estamos usando tú y yo en este momento, que es poder hacer una llamada en vivo, teniendo imagen, pudiendo compartir algún material que yo tenga en mi computadora. Gracias a las plataformas de videoconferencias, pudimos empezar a remediar un poco esta parte de un yo docente, tengo que presentarme frente a un grupo y compartirles el conocimiento. Pero muchas veces cuando estamos en el salón de clases queremos hacer algo diferente en el que esta bidimensionalidad de una videollamada no nos permitiría hacerlo. Entonces hubo otra serie de herramientas tecnológicas durante la pandemia que nos permitieron complementar esta experiencia. Y a esas herramientas me refiero por a través de plataformas inmersivas, plataformas de socialización en línea que ya daban una manera diferente de acercarnos a la educación en tiempos de la pandemia. bien, una de las recomendaciones principales post pandemia fue no podemos regresar al KISS, al pizarrón, al pintarrón y esas actividades. Y nos menciona, es necesario enriquecer el aprendizaje, hacerlo un aprendizaje mixto y el acceso a las tecnologías. ¿Qué tecnologías pueden apoyar de mejor manera a ese proceso de aprendizaje, como menciona? Yo creo que aquí las tecnologías, por no ponerle todavía una etiqueta muy particular, tienen que ver con la inmersión. Y con la inmersión me refiero, y esto lo he platicado con mis colegas pedagogas, sobre la estimulación sensorial que tiene el estudiante a la hora de percibir el conocimiento. No nada más que sea un consumo pasivo de estar observando algo, de estar escuchando al profesor, sino que sea inclusive la capacidad de, sin que así tangiblemente sea, arrastrar el lápiz, ¿no? Porque platicaba con mis compañeras sobre esto de arrastrar un lápiz, el tener el lápiz y sentir que se está desplazando en el cuaderno mientras tomas notas, mientras haces un diagrama y después en la computadora que se pone de un color cuando haces un plano, que te autocompleta la línea de programación cuando estás programando, o sea, todo eso empieza a generar una nueva estimulación sensorial para el usuario durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, seguimos hablando de una bidimensionalidad. ¿Qué pasaría si yo de repente tengo la capacidad de escuchar que algo sucede de un lado y no del otro? Como ahorita a lo mejor con nuestros audífonos podemos saber que yo estoy frente a ti o sentirme yo frente a ti o sentir a una persona en una posición diferente a pesar de que éstas espacialmente no se encuentren con nosotros. Esto puede sonar otra vez como muy fantástico, como muy un proceso de ciencia ficción, pero gracias a herramientas espaciales hoy día le podríamos dar como este denominativo del cómputo espacial, son las que también durante la pandemia dijeron, esto ayuda a estimular nuevos sentidos del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta inmersión que lo hace más atractivo para que ellos, vamos, durante la pandemia y posterior a esta, las videoconferencias, ¿quién no ya está harto de esto, no? Y si tuviéramos otra forma de interactuar a distancia con lo que necesitamos e inclusive sentir que está más lejos, más cerca de nosotros, podríamos tener una nueva experiencia educativa. Y ahí es en donde a lo mejor la palabra metaverso pudiera venir a colación, ¿no? Bien, bien, maestro. Esto parte del metaverso y herramientas tecnológicas siguen a la alza al topárnoslo en el día a día en la conversación, porque trabajamos con nativos digitales, que nosotros somos migrantes digitales. ¿Qué es el nativo digital y por qué hay que adaptarnos a las nuevas formas? Porque trabajamos con esas personas que adquieren el conocimiento de manera diferente al como tú y yo lo aprendimos en las aulas. Claro, cuando nosotros nos referimos al nativo digital, es toda una serie de personas cuyas curvas de aprendizaje en el empleo de ciertas tecnologías ya está absolutamente superado, ya lo traen casi casi como una capacidad o una herramienta, un skill fundamental por defecto, ¿no? Pero que nosotros tuvimos que aprenderlas, nosotros inclusive hemos vivido una evolución de ese tipo de tecnologías
que otras personas ya dominan, pero que no son necesariamente a lo mejor quienes están frente a un grupo, quienes se supone que deberían de ser los guías de este grupo. Entonces, si te fijas, hay un tema de brechas digitales y generaciones del cual tenemos que encontrar un equilibrio entre que el docente, con toda su experiencia, con todo su bagaje, con todo su capital intelectual, tiene la responsabilidad de compartir conocimiento con una generación que ya percibe este conocimiento de una forma muy diferente a la cual tal vez el docente está acostumbrado a impartir. Y es ahí donde viene esa convergencia con la serie de nativos digitales en un cómo tú interactúas hoy día con un contenido. A lo mejor lo ves a través de pequeños videos de determinado tiempo, o a lo mejor lo ves hasta con componentes lúdicas, lo que se conoce como gamificación. ¿Y qué pasaría si yo, docente, puedo encontrar herramientas que me permitan gamificar el conocimiento al cual tú ya estás acostumbrado a consumir en esas plataformas digitales? Pero maestro, ahora sí que, ¿cómo llevar esto a la ingeniería? Somos ingenieros y la verdad, el desarrollo de las habilidades técnicas, las habilidades duras, nos han distinguido a lo largo del tiempo. El ingeniero es aquel relacionado con que sabe manejar las herramientas, los cálculos y demás. Pero ahora surge eso de las soft skills, que las habilidades blandas, y ahí es donde entran las tecnologías con los laboratorios digitales. ¿Qué es un laboratorio digital y por qué es tan necesario un laboratorio para empezar en ingeniería, en el desarrollo de prácticas y cómo ha evolucionado a un laboratorio digital? Claro, si lo ponemos muy objetivamente, en la ingeniería siempre vamos a acabar realizando algo aplicativo, algo práctico. Cuando cualquier ingeniero está en el campo profesional, va a tener una interacción directa, una incidencia directa del conocimiento que tiene sobre algo aplicable al mundo real. Y esa aplicación siempre, para evitar desde mermas hasta accidentes más graves, llevamos nosotros una preparación simulada a través de los laboratorios. En los laboratorios tenemos muchas prácticas en el que ante situaciones controladas nos enfrentamos a esos fenómenos de la vida real. Vamos, te platico de un laboratorio de robótica en donde el estudiante aprenda a mover un brazo robótico para cierto proceso industrial. ¿Qué pasaría si desde la educación no le diéramos un laboratorio de robótica y llega al campo profesional y mueve por primera vez su robot y muy probablemente vaya a causar algún problema desde que algún comando no esté bien ejecutado y esto causa una mala operación del robot y pérdidas al proceso de fabricación que corresponda, hasta algún accidente más grave que lleve a una responsabilidad social? Bueno, en el campo académico inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darles la capacidad práctica, tener los laboratorios para llevar a cabo estas simulaciones iniciales antes de ofrecerlas al campo profesional. Pero, y tú ya comentaste hace rato un tema bien fuerte, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia con los laboratorios? Y además de que, pues, un laboratorio, máquinas, herramientas, etcétera, etcétera, y es algo costoso que no todas las instituciones tenemos acceso a ellos, pero sí hay opciones como poder remediar este panorama. En la pandemia creo que nos vimos obligados a buscar esas opciones y no solo a buscarlas, a crearlas. Y creo que sería bueno conversar de que ustedes ha creado algo en el famoso metaverso. Sí, y justamente ahorita a lo largo de esta conversación hemos como sentado estas semillas, ¿no? A ver, ¿qué pasó con el trabajo remoto? ¿Qué pasó con las formas y nuevas herramientas de comunicarnos y de trabajar? ¿Qué pasó con esto de los metaversos? Bueno, pues resulta que si nosotros durante la pandemia no podíamos tener acceso a los laboratorios, había que crear una forma diferente de que el conocimiento y de que el alumno tuviera la oportunidad de hacer simulaciones prácticas, no al grado de los simuladores bidimensionales abstractos que conocemos, sino con un mayor grado de representación y familiarización entre lo que haces en el laboratorio y lo que te hace encontrar en el mundo real. Y a partir de eso, nosotros, utilizando primeramente herramientas de modelado 3D, donde podemos llamarle desde un CAD hasta una herramienta más creativa como un software muy popular en la industria que se llama Blender, en el que empezamos a recrear unas pinzas, empezamos a recrear una probeta mecánica, empezamos a recrear un vernier,
empezamos a recrear tridimensionalmente los objetos que tú tendrías que encontrar en ciertos laboratorios. Una vez que tengamos estos modelos, los recreamos en un ambiente gráfico tridimensional. Y esa es la forma muy ostentosa de decirlo. En una especie como de videojuego, ¿no? O sea, creo que esa es una palabra más familiar para todos, en el que en un mundo 3D tú puedas entrar a un lugar donde en una mesa 3D, todo esto virtual, te encuentres con un vernier y puedas tomarlo y puedas poner en una probeta para hacer una medición. Ah, bueno, y toda esta construcción 3D que todavía se encuentra en modo de desarrollo, ¿cómo genero ya el ejecutable para el alumno? Ahí es donde venía esta otra palabra que te decía hace rato, el metaverso. ¿Qué pasaría si lo exportamos a una plataforma en la que una persona con su equipo de cómputo puede descargar un programa y acceder a este metaverso? Y como si de un juego se tratara, navegar, explorar alrededor del laboratorio, con un clic, simular que toma un vernier, desplazarse hasta otra posición, moverse, ¿no? O sea, ese sentido de movimiento, llevarlo a una medición, tomar un valor y recrear las acciones que haría en el laboratorio real. Ese es parte del proyecto que nosotros estuvimos tanto desarrollando en la pandemia y como que actualmente seguimos elaborando para distintos laboratorios de ingeniería. Dentro de este desarrollo, la experiencia que ha quedado como docente acerca hacia el factor o hacia el principal objeto de estudio que son los estudiantes, ¿qué notó en el estudiante? Hemos dicho que es el nativo digital, pero también ese nativo digital siente, hay que despertar esa curiosidad de la experimentación, hay que obligarlos a que experimenten, ya sea en el plano Claro. cotidiano o en el plano, en el metaverso, que esa palabra se volvió muy popular por Mark Zuckerberg, que tiene una raíz latina, más allá del, aquí hasta aquí lo noté, eh, más allá del universo, pero Ajá. es la aplicación, es buscar que el estudiante aplique y desarrolle experimentos. Sí, claro, o sea, porque ahí justamente primero pasa algo, ¿no? Nosotros partimos de una hipótesis. Honestamente, no teníamos la certeza de poder llegar al nivel de reproducción o de similitud en nuestros laboratorios virtuales de lo que se hace en un laboratorio real. Pero bueno, estamos contentos de que hemos llegado a un alto nivel de similitud entre ambos y esto no porque lo digamos nosotros, sino porque en pruebas, primero con profesores, ellos nos han hecho saber si me siento como si estuviera en mi laboratorio real. Pero aquí viene un tema bien interesante. Los profesores y gran parte de los profesores con los que nos hemos acercado son migrantes digitales. Entonces, nosotros también teníamos una hipótesis sobre que iba a ser tal vez más, iba a haber una mayor resiliencia, iba a ser más complicado que estos migrantes digitales entraran a usar herramientas que hoy día siguen siendo consideradas tecnologías emergentes, es decir, de lo más nuevo que podemos encontrar, que son los laboratorios virtuales, porque ahorita no te lo había platicado, pero los estamos desarrollando para ser aplicables no solamente con tu equipo de cómputo, con un mouse y con un teclado, sino también con visores de realidad virtual, con un control y con un grado de inmersión diferente. Y aún así, nuestros profesores están encontrando la capacidad de usar esto como una herramienta de aprendizaje. Me voy del otro lado con los estudiantes nativos digitales. Para ellos fue muy directo en el momento en el que les dijimos, es como un juego. Ah, bueno, al decirles es como un juego, ya se predisponen aún, me voy a mover, voy a tener interacciones, voy a tener un objetivo y también voy a tener cierta libertad. Donde esta libertad, y te lo digo así súper transparente, muchas de las cosas que llega a hacer el alumno primero en nuestros laboratorios virtuales es agarrar algo, verlo, con una curiosidad de, ah, mira, es 3D y existe, y empezar a aventarlo. O sea, como que comprueba la física, lo primero que hace es medianamente destructivo, ¿no? Agarra su vernier en nuestros laboratorios virtuales y lo avienta. Ah, sí, se avienta y choca contra la pared, como que quiere comprobar que el mundo virtual funciona o espera que funcione como el mundo real. Y una vez que ya hizo su proceso como de asimilación, ahora sí agarra su vernier y toma sus muestras y hace mediciones. Pero lo primero que hizo el nativo digital ante esta tecnología fue corroborar que funciona como esperaba que funcionara. ¿Me explico? Sí, sí, entiendo esa parte. Y bueno, creo que estamos viviendo
un aceleramiento en este tipo de tecnologías de realidad virtual, que la semana pasada salieron los lentes de Apple y vimos inundado el espacio de memes, de aquellos videos donde vas arriba de una Cybertruck con los Vision Pro, o sea, completamente tecnológico. Algo que nosotros veíamos alejado ahora está presente. Y es cómo nos adaptamos a esas tecnologías, una parte como docentes y otra con la capacidad de transmitir esa curiosidad al estudiante. Sí, y justamente como tú lo comentas, porque inclusive tú hace rato mencionabas a Mark Zuckerberg, que en su momento cambió el nombre de la empresa para que reflejara esta visión del metaverso, y fue un primer hito en el que la gente empezaba a entrarle a las tecnologías inmersivas, pero tal vez no al grado en el que desde la semana pasada vimos con la inserción de los Vision Pro, en el que la marca ha apoyado a que más gente haga conciencia de la existencia de esta tecnología. Y como decíamos al inicio, una vez que la conocen, les da cierta curiosidad, empiezan a explorar para qué les puede ser útil. Y bueno, hemos visto en las imágenes y en el contenido viral desde que están cocinando y ponen su imagen virtual de YouTube frente a ellos o hacen aumentos de realidad en su casa y gamifican el estar haciendo un proceso de limpieza en el piso. O sea, hemos visto muchas cosas de cómo hoy día personas que ni en el sector educativo ni en el sector especializado de desarrollo están utilizando la tecnología inmersiva, ¿no? Y entonces partimos de lo que mencionábamos al inicio. La gente conoce la tecnología y al conocer la tecnología se va a dar oportunidad de explorarla, de entenderla y de aprovecharla, de empezar a ser productivo con estas herramientas. Un poco con la semana que llevamos de conocer esta nueva herramienta, yo te podría decir, va a haber más personas que estén interesadas en acercarse aún y para qué más me sirve. Bien, hay que aprovecharlo sin lugar a dudas, Luis, en la parte educativa que tanto es necesario en la producción de ingenieros. Traemos ahí por un déficit de la cantidad de ingenieros que estamos produciendo para nuestro país, la cantidad de ingenieros capacitados en diferentes habilidades y seguramente ellos van a ser usuarios de ese tipo de tecnología inmersiva cuando lleguen a sus centros de trabajo. Tenemos por un lado este tipo de la realidad, tenemos por otro lado la inteligencia artificial, que al final de cuentas todos están conectados. ¿Cuál es la recomendación para el estudiante? Para que que lo vean como un juego, pero un juego productivo, pero además de un juego productivo que maximice esa curiosidad necesaria. ¿Cuál es la recomendación para el estudiante? No te hagas un prejuicio, ¿no? Porque a nosotros nos pasaba, la primera vez que empezamos a adquirir equipo inmersivo, hasta los propios estudiantes decían, ya nos trajeron juegos, ya nos trajeron juguetes, ¿no? Y es ok, velo si quieres como un juguete y exploremoslo primero desde la parte lúdica, pero también más adelante dale tú el sentido de responsabilidad productiva que la herramienta se espera que tenga. Vamos, la tecnología inmersiva no fue desarrollada como para ser nada más un distractor, para ser un elemento de esparcimiento. Siempre se ha pensado que la tecnología inmersiva nos permita como tecnología mejorar nuestras capacidades productivas para ya sea desde nosotros tener un ambiente de trabajo simulado, como lo que decíamos ahorita en los laboratorios virtuales, pero que inclusive si vemos los virales recientes del Vision Pro, he visto ya ingenieros que lo están utilizando para cargar sus modelos 3D de una turbina, descomponer la turbina, analizar cada una de sus partes, encontrar posibles mejoras para los diseños de ensamble y otra vez usando la misma herramienta. Mi recomendación para el estudiante es no tengas tú el prejuicio de que estas tecnologías son juguetes, son solo para el esparcimiento. Al contrario, explóralas y tú mismo desarrolla esta creatividad, esta ideación de cómo le puedes dar un valor productivo en la distinta área profesional en la que te encuentres. Yo te digo, esto ni siquiera es exclusivo de los ingenieros, ¿no? Yo veo a biólogos a través de sus lentes de realidad virtual haciendo algunas exploraciones y fichas técnicas de aquellos datos que necesiten compartir con sus colegas y facilitar el acceso a la información, por ejemplo. Y hemos visto también ejemplos de los médicos haciendo primero, anteriormente a lo mejor nada más veían las radiografías o veían estas tomografías en plano. Y hoy día pueden tener una reconstrucción tomográfica en 3D y verla desde distintos puntos de vista gracias a las tecnologías inmersivas. En todas áreas profesionales va a estar, pero ¿cómo la podemos aprovechar si ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de tener un primer acercamiento con ellas? A lo largo de lo que estabas mencionando, de las turbinas, de cómo los ingenieros, los biólogos y demás,
se me vino a la mente indudablemente aquella película de Iron Man que lo hemos platicado en otros episodios, de que cada vez nos vamos más acercando a las herramientas que el Tony Stark tenía. Y esas herramientas se van moviendo parte de la cotidianidad. Entonces, maestro, la recomendación para el estudiante ya la dijo, pero para el docente, ese docente que debe despertar la capacidad de innovación, porque estamos rodeados de tecnología y sin lugar a duda es necesario. Así es. Y para el docente la recomendación es un poquito más fuerte, ¿no? A pesar de que tú te sepas poseedor de una serie de conocimientos, el mundo hoy día se está moviendo a una velocidad que nos supera ya en las capacidades que pudiéramos llegar a tener en cualquier nivel de expertise. Date la oportunidad de, uno, estar siempre en un proceso de formación continua. Las cosas han estado cambiando desde la última vez que tú las estudiaste. ¿Qué ha modificado? ¿Cómo se ha modificado esto? ¿Y cómo lo puedo implementar yo con innovación en mi ejercicio docente? Y punto número dos, tampoco le tengas el miedo, porque muchas veces yo ya hago las cosas de una cierta manera, ¿para qué hacerlas de una forma diferente? Ese miedo al tratar de encontrar un nuevo proceso de adaptación de lo que ya conocemos, dejémoslo de lado, démonos la oportunidad de inclusive volver a equivocarnos, ¿no? Es bien difícil para el profesional decir, me voy a equivocar en algo, pero recordemos que también de estos errores controlados, pues surgen las ideas, surge la innovación y surgen las nuevas formas en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar a la educación. No te voy a decir del futuro, a la educación de hoy día. Dice por ahí la clásica frase, ¿no? El futuro es hoy. Y es bien cierto. Hoy día estamos viviendo cambios tecnológicos tan vertiginosos que ya es cuestionable pensar en el futuro. Tenemos que estar pensando en el hoy porque hoy se están cambiando día a día cada cosa. Estamos grabando este podcast en este momento y nada nos dice que nuestra audiencia a lo mejor en una semana ya recibió una nueva información que discute lo que nosotros estamos conversando. Así de veloz se está cambiando el mundo de la información. Algo que mencionas es que hay que tener la capacidad de discutir. El discurso enriquece, el discurso es algo que la dialéctica ha existido y nos ha mostrado que hay buenos resultados con la dialéctica. Los estudiantes deben desarrollar su pensamiento crítico, su capacidad de innovación, el del manejo de las tecnologías, pero maestro, a veces se distraen con tantas cosas que hay por distraerse. Claro. ¿Cuál sería una recomendación, un método, una herramienta que le permita estar a la par de la tecnología sin dejarse seducir de tan grado que pueda ser una distracción? Y aquí tal vez a disgusto de muchos voy a tener que salirme un poco de la ingeniería porque esto es algo 100% humano, ¿sabes? Esto que estás comentando es absolutamente el término disciplina. Los distractores, las tentaciones y todo esto va a estar siempre a la mano. Y la tecnología también nos las va a ofrecer muy fácilmente. En este momento que a lo mejor yo estoy en comunicación contigo en esta plataforma, nada te asegura que yo no esté poniendo en otra pantalla mis TikToks y distrayéndome, ajá, pero existe algo que es como esta disciplina, esta característica humana y es absolutamente algo social en el que nosotros tenemos que también entender esta responsabilidad del uso de las herramientas. Las herramientas van a estar ahí para que nosotros las podamos usar productivamente o usar distractivamente. No obstante, queda a nivel personal, a nivel social, un compromiso social en el que realmente las esté usando para el valor que corresponde a cada momento. No te digo que no las usemos para el entretenimiento, te digo que las usemos responsablemente y en los momentos que así conciernen. Creo que lo has explicado de manera correcta porque creo que en los salones de clase se ve que el estudiante nos está poniendo atención, pero quizás tenga los audífonos que no hemos visto y está escuchando otra situación. Maestro, le agradezco enormemente que podamos conversar. Creo que no podemos quedarnos aquí en esta conversación. Hay muchos temas, inteligencia artificial, lo de las computadoras espaciales, todo como Apple ha ido cambiando de cierta manera la forma en que interactuamos, convivimos, aprendemos, escuchamos, nos divertimos, pero en este momento creo que es necesario ir cerrando la conversación, pero me gustaría conocer un poco más acerca de la educación superior, el reto que tiene y cómo hay que enfrentarlo. Totalmente, ¿sabes? Y justamente en ese sentido, como conclusivo para este momento, de la educación superior tiene un riesgo que es el fácil acceso a la información.
donde esta información no necesariamente va a estar curada. A lo que me refiero es no tenemos la certeza de que la información que está disponible en los sitios públicos, como es en Internet y estas otras herramientas, sea de calidad, sea verificada, sea creada por una serie de personas con esta responsabilidad de crear información de valor. Y eso mismo nos hace que nosotros estemos expuestos a que tal vez venga una noticia tendenciosa de la educación no va a ir de la mano de la tecnología inmersiva y por lo tanto todos debemos de regresar al pintarrón. A ver, ¿y quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Con qué fundamentos? ¿Qué verificación existe? Ese es el peligro más grande de la educación hoy día. El acceso a la información, pero que no nos cuestionemos que la información puede no estar verificada. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Con base en qué se dijo? Nuevamente, el criterio con el cual nosotros consumamos la información. No está mal tener un fácil acceso a esta, está mal que nosotros no tengamos un sentido crítico hacia la misma. Perfecto, una palabra mágica, pensamiento crítico, sentido crítico y cuestionar. Maestro, antes de que se termine, ¿qué le diría al Luis Jair de que iba en quinto semestre en mecatrónica o en séptimo semestre? ¿Cuál fuera su consejo? ¿Cuál sería su consejo? Híjole, más que un consejo, ¿sabes qué? Que es como dejarle una motivación, porque hay muchos momentos de la carrera en donde nos sentimos como esto realmente va a valer la pena, y yo le diría, ten paciencia, porque a largo plazo lo vale totalmente. Esas noches de desvelo, las dificultades de conseguir un material, ese tener que soportar algunas veces la dificultad que conlleva estudiar una carrera, totalmente al final del camino vale. Súper, maestro, me encanta la manera en que está terminando con este consejo, que gran parte de los que estudiamos a nivel superior sabemos que no es nada fácil, pero al final de cuentas vale la pena cada momento. Le agradezco enormemente que haya aceptado esa invitación allá en Monterrey, donde nos conocimos, y desde el primer momento se mostró con la mayor manera de colaborar, y yo estoy seguro que no va a ser la única ocasión, que vendrán posteriores charlas como las de hoy, pero en este momento le digo muchísimas gracias por participar en este proyecto. César, yo te agradezco a ti el que lleves a cabo el proyecto y que te reúnas con distintas personas para hacer este ejercicio de divulgación. Gracias a ejercicios como el tuyo es que vamos a poder llegar a más personas y que más personas sean conscientes de la información que estás generando. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que estén al tanto de los nuevos episodios y pues por el momento hasta aquí le dejamos. Saludos. Cuídate, buena tarde.